El siguiente es un espacio contratado. Los comentarios y opiniones realizados son de responsabilidad del contratante y no representan la opinión de la emisora, de acuerdo a la Ley 19.307, que regula la prestación de servicios y comunicaciones audiovisuales. A continuación, la voz del movimiento de los comunes, lista 696, PERI, Partido Ecologista. Con ustedes, Roberto Vaz. Muy buenos días, amigos. Entramos en el último mes del año, primer programa de diciembre, de los 4 que tendremos este mes, porque solamente hay 4 miércoles. Hoy volvemos al programa de media hora, ya que la semana pasada no se cortó en ningún momento la audición. Esperemos que tampoco eso pase en el día de hoy. Si se corta, la semana que viene estaremos otra vez 1 hora. Hay que amenazarlos, no queda otra. ¿Arrancamos? La noticia central de esta semana vuelve a venir desde el Ministerio del Interior. Otra vez el Ministerio del Interior y su incapacidad para dar seguridad a los uruguayos. Esto que les digo no es ninguna novedad, ustedes ya lo saben. El problema de la falta de protección de la ciudadanía es uno de los mayores reclamos hacia este gobierno, que sigue atontado y no logra reaccionar y mira para otro lado y no entiende o no quiere entender lo que está pasando. El pasado viernes se desarrolló aquí en Montevideo una marcha en rechazo al llamado G20, donde los 20 países más poderosos se reunieron en Buenos Aires. Un grupo de personas, unas 100 aproximadamente, marcharon con la intención de protestar. Esto fue en un principio, porque luego dejaron la protesta de lado para realizar acciones vandálicas contra quienes nada tenían que ver con esta marcha. Porque terminaron pintando las vidrieras de varios comercios de nuestra principal avenida, tiraron bombas de pintura a otros, le tiraron pintura a policía que lo único que hacían era mirar, porque parecía que no tenían orden de intervenir. Destrozaron vidrios en la embajada de Francia, a la cual también le tiraron bombas de pintura. Atacaron con piedras a periodistas que intentaban registrar lo que pasaba, hasta que a las 20:30 aproximadamente llegó la Guardia Republicana y allí mismo se acabó la protesta. No protestaron más. La pequeña manifestación, porque no eran más de 100 personas, marchaba pacíficamente, pero unos pocos que iban encapuchados o con máscaras comenzaron con los desmanes que les hablaba recién. Pintaban los vidrios de los comercios, rompieron algunos vidrios, tiraron piedra, y todo esto ante la mirada de la policía, la que los acompañaba, pero los dejaba que rompieran todo lo que les gustara romper. Solo faltó que los ayudaran. No se entiende cuál era el cometido de la policía en ese lugar. Si no iba a intervenir, ¿para qué estaban ahí? Si no iban a proteger a los comerciantes que estaban trabajando, o a la gente que pasaba por ahí de esta violencia injustificada, ¿cuál era la función de la policía? ¿Cuáles eran las órdenes que tenían? ¿Por qué a un policía le tiraron pintura y se quedó parado? No hizo nada. Le podrían haber dado una segunda mano de pintura, que era lo mismo, no se movía. Entonces, ¿para qué estaban allí? Porque hace unos años, cuando Bonomi no era el ministro, si un policía veía a alguien atentando contra la propiedad privada o poniendo en riesgo la integridad de alguna persona, inmediatamente intervenía.
Pero en la era Bonomi esto no es así. Los policías están solo para que los vean. Ustedes lo vieron la semana pasada, hubo noticieros que transmitieron muchos minutos en directo todo lo que pasaba. Los delincuentes vandalizaban las vidrieras de los comercios ante la mirada de la policía. Faltaba que le alcanzaran la pintura nada más. ¿Quién se va a hacer cargo de la limpieza de todo esto? Porque los comerciantes ya pagan sus impuestos y a cambio deben recibir protección de sus bienes de parte del Estado. Y si el Estado está allí al estar la policía presente y no interviene, si el Estado no cumple con lo que manda la Constitución, si el Estado mira para otro lado, ¿por qué entonces deben recaer todos estos gastos en los comerciantes? Si ellos no tienen nada que ver ni con el G20, ni con los grupos anarquistas, ni con el gobierno. Son los únicos que nada tienen que ver con todo esto y son los únicos que deben pagar los platos rotos. Porque ustedes lo saben, cada vez más comercios cierran sus puertas, dejando a más empleados sin trabajo, sin que al gobierno le importe esta situación. Sin que el gobierno tampoco les ofrezca seguridad y sin que el gobierno tampoco se haga cargo de los daños que sufrieron estos comercios. Como se ve, es muy fácil gobernar en Uruguay, ya que el gobierno no se hace cargo de casi nada. Los comerciantes se reunieron en el día de ayer y van a plantear una protesta por la forma en que la policía, estando presente, dejó a estos delincuentes hacer lo que quisieran. Lo último que surgió de este mamarracho de operativo dirigido por el Ministerio del Interior es que el jefe de policía de Montevideo, Ricardo Pérez, declaró en fiscalía que él había dado la orden a los efectivos de detener a los manifestantes que provocaran disturbios, agresiones o daños. Esto es precisamente lo normal que se podría esperar desde la policía, que intervenga y corte estos actos vandálicos. Además, considera que no eran más de 10 o 15 las personas que los provocaban, porque la mayoría de los manifestantes marchaban pacíficamente. Sin embargo, los policías que participaron del operativo no hicieron nada, no evitaron las agresiones, ni los daños, ni detuvieron a nadie. Pérez ya elevó un informe con su versión de lo ocurrido al director de Policía Nacional, Mario Llayera, donde destaca que ordenó a sus policías actuar con base en la Ley de Procedimiento Policial. Así da cuenta de que dio la orden de proceder tras los primeros disturbios frente a la Embajada de Argentina, antes de iniciar las pintadas y agresiones el 18 de julio. La orden fue detener a los involucrados para evitar un mal mayor. Si se hubiese hecho esto, se hubiese evitado todo lo que pasó después, pero no se hizo. En el Ministerio del Interior investigan ahora por qué, si había una orden de detener a los manifestantes, los efectivos no hicieron nada. ¿Alguien ordenó no hacer nada contradiciendo la orden del jefe de policía? Está todo muy confuso, amigos. Si lo lógico era que la policía actuara, si el jefe de policía dio esa orden, entonces ¿qué pasó para que la misma no se cumpliera? ¿No pasará lo mismo cuando se explotan los cajeros? ¿No se dará la orden de actuar rápidamente, pero la orden no se cumple? ¿Hay algo en el medio que impide su cumplimiento? A cualquiera le puede quedar la duda. Yo no digo que esto sea así, pero digo que sí, van más de 70 cajeros explotados, todos con cámara, porque entonces la policía casi nunca llega a tiempo. Acá, en la manifestación, no quedan dudas. Fue el propio jefe de policía de Montevideo quien declaró en fiscalía que la orden dada no se había cumplido, lo que es muy grave. No hay policía en el mundo que funcione de esta manera. En cualquier parte del mundo las órdenes se cumplen o de lo contrario se sanciona a los responsables.
porque en muchos de estos casos, muchas veces, está en juego la vida de ciudadanos inocentes. Por más que después Bonomi nos quiera hacer creer que los porcentajes obtenidos por nuestra policía son superiores a los del FBI, cosa que, claro está, nadie le cree. Pero queden tranquilos, amigos, porque ya algunos dirigentes del Frente Amplio están dando a entender que habría que cambiar a este ministro. Por lo menos Mónica Javier y Daniel Martínez se animaron a decirlo en público. Claro está, hay muchos que lo piensan pero no se animan a decirlo. Vamos a ver ahora si por el contrario se van a votar en el Parlamento la interpelación que va a haber mañana, lo mismo que declaran en la prensa, o si se suman al foquerío y levantan la mano cuando le den la orden. Desde el movimiento de los comunes y también nuestros compañeros del PERI hace buen rato que pedimos cambiar a este ministro, porque la población no tiene por qué seguir sufriendo por su incapacidad para dirigir un ministerio que le quedó demasiado grande. Ahora andan viendo las cámaras de seguridad para ver si pueden identificar a algunos. Los tenían ahí adelante a unos metros, al alcance de la mano, y no los agarraron. Y ahora se muestran preocupados trabajando en el caso. Parece el mundo del revés. Y otra perlita para este ministerio, me olvidaba. Uno de los delincuentes que había robado la remesa en el Chuy hace unos días, ¿se acuerdan? Fue detenido y procesado. Mientras estaba en la seccional policial de Chuy, se les escapó por una ventana. Pasan cosas raras en nuestra policía. ¿Los delincuentes no están dentro de una celda o los sientan al lado de una ventana sin reja? Y recién cuando se escapa se dan cuenta. La tierra, el agua y el aire es lo que dejaremos a futuras generaciones. Es nuestro deber no contaminarlas e impedir su entrega a las multinacionales. Por un país natural de verdad. Movimiento de los Comunes. PERI, Partido Ecologista. Puedes contactarte con el Movimiento de los Comunes enviando un mensaje al 096-426-685. Nuestro mail comunes@montevideo.com.uy. Síguenos en nuestra página de Facebook, Movimiento de los Comunes. Sigue nuestro Twitter, @comunes696, o visita la página oficial del movimiento, www.comunes.com.uy. Bien, amigos, cambiamos de tema, ya está, no quiero hablar más de Bonomi, ya me cansó, ya lo dije el otro día, embajada en África, en Zimbabue puede ser, o en Cabo Verde. Ustedes me van a decir qué culpa tienen los que viven en Zimbabue. Bueno, está, alguno tiene que tenerlo. Bueno, seguimos con la confirmación del Tribunal del Frente Amplio, el cual concluyó que el senador de León incurrió en actos indebidos, le llaman ellos. Claro, por tratarse de un compañero, el tribunal lo dijo de la forma más suavecita que pudo decirlo, actos indebidos. ¿Ustedes se acuerdan cuando hace un año yo les decía en este mismo programa, en aquel momento los días jueves, el descontrolado uso de la tarjeta corporativa de Alur que hacía de León? Incluso le ponía el caso cuando fue de vacaciones a las cataratas y pagó gran parte de sus gastos con la tarjeta de Alur. Es decir, Alur le pagó sus vacaciones, algo que de ninguna manera correspondía. Esa era una forma de quedarse con dinero que era de Alur, de quitárselo a la empresa para usarlo en beneficio propio. Bueno, un año después el tribunal llegó a la misma conclusión. Bienvenido que así sea.
Eso demuestra que en el Frente Amplio todavía queda alguna gente que no está de acuerdo con la corrupción generalizada de ese partido. Esta, si se quiere, es una buena noticia. El tribunal concluye que los hechos examinados comprometen seriamente la responsabilidad ética y política del compañero de León, porque en ellos se configuran múltiples actos indebidos en perjuicio de su empresa. Es decir, de la empresa a la cual debía defender, en este caso Alur, en vez de defenderla la curró, para que se entienda. El tribunal, en un informe de 12 páginas, el cual tuve en mi poder, expresa, entre otras cosas, que se lo citó varias veces a De León para que aclare algunos puntos y que nunca concurrió a dichas citaciones. De León, dice el tribunal, recibió un viático cuando viajaba en representación de Alur para pagarse las comidas y el hotel. Pero en lugar de pagarlo con ese viático, pagaba todo con la tarjeta de Alur. Es decir, era Alur quien pagaba todo, a pesar de ya haberle entregado un dinero para ese fin. Y como nunca liquidaba los gastos a su retorno, el dinero recibido nunca era devuelto. Es decir, se lo afanaba, para que quede claro. Voy a pasar esto en limpio para que se entienda. Por ejemplo, a mí la empresa me da un viático para pagar el hotel y las comidas y me da una tarjeta por si me aparece algún imprevisto. Yo lo que hago, uso la tarjeta para pagar el hotel y las comidas y me guardo el dinero del viático íntegro. Como esa tarjeta, después a su vencimiento la va a pagar la empresa, termina la empresa pagando 2 veces el mismo gasto. Pero como el viático yo lo desaparezco y nunca le liquido nada a la empresa, yo estoy estafando a la empresa porque me quedo con el dinero del viático. A ver si queda claro. Les voy a dar otro ejemplo para que quede más claro. Vamos a suponer que César me pide que levante unas semillas para la chacra mapuche. Me da el dinero para que las pague y me da una tarjeta que es de él por si me aparece algún gasto extra. Yo, como soy muy corrupto y muy currero, levanto las semillas, pero en vez de pagarlas con el dinero que me dio César, las pago con la tarjeta que es de él y el dinero me lo guardo. Entonces, ¿qué pasó? Yo me afané ese dinero porque era para pagar las semillas. Y César perdió ese dinero que me dio en efectivo y luego le va a venir en la liquidación de su tarjeta el gasto de la compra de las semillas. Es decir, va a pagar 2 veces las semillas. Esto es un delito y yo debería ir preso. Bueno, esto es lo que hizo reiteradamente este señor. ¿Está claro? La única defensa que presentó De León a todas estas acusaciones es que como Alur es una empresa que actúa en la órbita privada, no corresponde analizar si en su accionar violó normas éticas de la administración pública. Esto es un disparate, es decir, no niega que se quedó con todo ese dinero. Lo que dice es que por tratarse de una empresa privada se lo podía quedar. Un razonamiento muy particular de este señor. Así que todos quienes trabajen en una empresa privada se pueden robar todo. Por Dios, ¿y esta gente nos gobierna? Entonces, como Del Peri se nos pidió que hagamos alguna propuesta de vez en cuando, pero como las propuestas que hacemos te las terminan robando, las usan para ganar votos, pero después no las llevan a la práctica, hemos optado por casi no hacer propuestas. Pero ahora les voy a hacer una, porque esta de seguro no la van a robar porque no les conviene. Visto el relajo que tienen con las tarjetas corporativas, el descontrol, el que nadie liquida los gastos y el que muchos se afanan todos, el movimiento de los comunes, y aquí va la propuesta, propone la eliminación de toda tarjeta corporativa en todo organismo del Estado, ya sean ministerios, parlamentos, intendencias, poder ejecutivo, embajadas
o empresas públicas, como también en toda empresa donde estén asociadas empresas estatales con empresas privadas y en toda actividad de este tipo. Así, de esta forma nos evitamos tener que andar controlando a los de León, los Sendí y los muchos otros rastrillos de corbata de los cuales hay cantidad en la función pública. Y tampoco hay que andar buscando cajas en la ANCA que no aparecen o directamente que no existen. Muerto el perro, se acabó la rabia. Y esta no me la van a copiar porque de eliminarse esas tarjetas a muchos se les acaba el curro, cosa que para nada les conviene. Yo sé que alguien me va a decir, ay, pero Roberto, cuando llegue un diplomático extranjero hay que llevarlo a cenar o entregarle un regalo y eso cuesta dinero. Muy bien, tiene razón. Pero eso se soluciona muy fácil. La persona que lo recibe o la que viaja al exterior va a ser algún jerarca uruguayo. Por su condición ha de tener un muy buen sueldo y también por su condición tendrá muy buenas tarjetas personales. Entonces le vamos a pedir que haga un sacrificio, que pague ese gasto con su propia tarjeta y presente el comprobante donde corresponda, que inmediatamente, si el gasto es debidamente justificado, se le reintegrará el dinero. Y así, de sencillo, a estos curreros se les acaba el negocio. Me olvidaba, miren si no les digo, el compañero de León, porque así lo llaman en el informe del Frente Amplio, compañero le dicen. Si alguien en el movimiento de los comunes hace lo que hizo este señor, no esperen que yo lo llame compañero. Compañero es quien es honesto y hace las cosas bien, nada más. El corrupto pierde la condición de compañero y todas las demás condiciones, es corrupto. Les decía que de León utilizó varias veces la tarjeta de Alur en restaurante y otros gastos, también el tiempo que estuvo de licencia, es decir, no estaba trabajando para la empresa, pero igual le hacía pagar sus gastos personales. Impresentable este señor compañero. Bueno, ya nos queda poco, el último tema del día de hoy lo comento brevemente y ya me voy. Fue la realización del Congreso del Frente Amplio el pasado domingo, donde se presentaron los 4 candidatos ya conocidos que pugnarán en la próxima elección interna para lograr el más votado de ellos ser el único candidato a presidente en la elección nacional por el partido. Esto va a ser en octubre del año próximo. Entre otras cosas, los compañeros acordaron 2 puntos que son realmente de un nivel intelectual sorprendente. Van a subir más los impuestos a las rentas de las actividades económicas, IRAE, y también votaron una muy buena propuesta para aumentar el impuesto de las personas físicas, el IRPF al capital. Esto, amigos, es de una capacidad intelectual sorprendente. Las empresas se vienen fundiendo día a día en los distintos rubros, dejando cantidad de empleados sin trabajo. ¿Cuál fue la solución que encontraron los compañeros? Ponerle más impuestos. La clase media ya la hicieron pelota, hoy casi no existe. Hoy quedan los muy ricos y el resto, que somos casi todos pobres. Pero ellos van a aumentar el IRPF, más impuestos. Tienen un desconocimiento de la realidad del país que es alarmante. En vez de intentar salvar las empresas que van quedando para que sigan dando trabajo, las van a castigar aún más con más impuestos. Mientras tanto, le siguen dando todo tipo de beneficio a las multinacionales, porque de cobrarle algo a esas empresas nadie dijo nada, Los del MPP, ni los comunistas, ni Constanza Moreira, que es tan recta. Todo el castigo fue para nuestra industria nacional.
La verdad que son de terror. Y la otra brillante idea que se les ocurrió fue borrar los antecedentes de los menores una vez que cumplan los 18 años. Es decir, todos los delitos que cometan siendo menores, una vez que cumplan los 18, se borran. Pasan a ser igual a usted o a mí, dejan de ser delincuentes para ser ciudadanos honestos. Así que, muchachos, el mensaje es claro: cometan todos los delitos que quieran antes de los 18, que no pasa nada, se borran. Pero estos parece que quieren perder la elección. ¿No hacen un proyecto que beneficie al pueblo trabajador, a los ciudadanos honestos, a los que pagamos impuestos? Ahora bien, si después de ver los maravillosos proyectos que pensaron para gobernarnos por cuarta vez consecutiva, el pueblo los vota otra vez, pero entonces es que hay más idiotas de los que yo pensaba. Pobre Uruguay, qué futuro nos espera. Este viernes a las 10 de la mañana, otra audición del Peri con Danilo y mucho por decir. Muchísimas gracias por estar ahí, amigos. Hasta el próximo miércoles. Basta de importar lo que aquí podemos producir, por una industria nacional fuerte y sustentable, por un país productivo, en serio. Movimiento de los Comunes, lista 696, Peri, Partido Ecologista. Gente común y camina. Esto fue la voz del Movimiento de los Comunes del Peri, Partido Ecologista, con Roberto Vaz. Una forma distinta de ver la política. Todos los miércoles a las 10 de la mañana. Movimiento de